Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Mía Nájar, diseñadora de modas y me dedico a hacer vestidos de novia. Ese es el motivo que nos tiene el día de hoy aquí. Regularmente nos casamos, ¿por qué? Porque está de moda, porque así lo dicta la sociedad, que hay que tener una boda religiosa, que se lo prometí a mi abuela, aunque nunca voy a misa, pero quiero ese día hacerlo especial y quiero hacerlo frente a un altar. Y me doy cuenta regularmente que no sabemos qué es lo que sucede. Por eso estamos el día de hoy aquí, para que el Padre Miguel, que tenemos aquí como invitado, él es sacerdote josefino, pues nos va a hablar sobre el significado místico de la boda. ¿Cómo está, Padre? Bien, gracias por la invitación, gracias por la confianza y pues adelante, vamos a platicar del matrimonio, que es uno de los sacramentos importantes que tenemos en la iglesia. 7 sacramentos, algunos son de iniciación cristiana, bautizo, confirmación, la Eucaristía, que llamamos primera comunión. Hay otros sacramentos que nos ayudan para construir a la comunidad, el matrimonio y el orden sacerdotal. El matrimonio particularmente pues ayuda para construir a la iglesia, en el sentido de que es como el núcleo para la perpetuación de la humanidad. Así es. Es el espacio donde crece la familia, en fin. Sí, hay una infinidad de motivos por la gente se casa, a veces porque es costumbre, porque quieren el escenario, porque quieren verse bien, porque la novia quiere casarse por la iglesia y el novio quiere darle gusto, cuando la verdad es que el matrimonio en la Sagrada Escritura, por lo menos lo vemos así, del Génesis al Apocalipsis, que es el primer libro de la Biblia al último de los libros. La imagen que más habla del amor que Dios tiene por su pueblo es el matrimonio, y particularmente en la tradición cristiana el matrimonio es un reflejo de la unión de Cristo, el esposo, con la iglesia que es la esposa. En el libro del Apocalipsis el sentido de la humanidad. El Apocalipsis habla, a veces pensamos que habla del fin del mundo, pero más que del fin del mundo habla de la finalidad de la historia, no cuándo es el último momento, sino cuál es el sentido último de la historia. La historia tiene como último sentido la unión entre Jesús, entre Cristo y su comunidad, que es la iglesia. Y la unión, la imagen que habla de esta unión es precisamente el matrimonio. La última escena del Apocalipsis es la de las bodas del Cordero con la iglesia. Y de ahí se desprenden muchos de los elementos que conforman actualmente el rito del matrimonio. Entre ellos, y quizá que te llame la atención, para tu especialidad, para tu ocupación, es el vestido de la novia. Claro, que bueno, al final de cuentas es como una tradición, pero no sabemos realmente el significado místico que lleva el vestido. Entonces estoy entendiendo que el novio representa a Cristo. Así es. Y la novia representa a la iglesia, y es la unión de Cristo con la iglesia. Sí, hay un elemento en el Evangelio de San Juan que es una parte importante que regularmente no la conocen muchos de los que se van a casar, de las parejas, pero es una lectura de las que se sugieren para la misa del matrimonio, la de las bodas de Caná, una boda a la que Jesús ha sido invitado. No se nos dice quiénes son los novios, y es parte de lo bello de ese texto, del misterio que tiene este texto, que el novio en realidad es Jesús. En la tradición de aquellas culturas, el novio es quien sirve el vino, y el pasaje es famoso porque Jesús convierte el agua en vino. Hay 6 vasijas de piedra llenas de agua para las abluciones de los judíos, y al final hay una 7ª vasija que es Jesús mismo, que Él es el que pone el vino. Entonces Jesús es el novio, Él es el vino de la fiesta. Con la boda comienza la época mesiánica, le llamamos los nuevos tiempos. En realidad la plenitud de los tiempos comenzaron cuando nació Jesús, cuando Jesús se hace presente y muriendo en la cruz trae la salvación para toda la humanidad. Entonces Él es el esposo, la iglesia es la esposa, y esta boda del Cordero, que ya viene bien detallada en el Apocalipsis, nos dice ahí que los que se salvan, es decir, la comunidad de la iglesia, los que aceptan a Jesús, la iglesia, los salvados están de pie vestidos de blanco. Por eso las novias visten de color blanco, porque es el símbolo de una comunidad que ha encontrado la salvación, la purificación del sentido de su vida en el amor de Jesús. Claro. Creo que de repente estamos como que muy confundidos y pensamos que el vestido blanco, tal vez en algún momento de la historia, sí significaba la pureza de la mujer.
pero en realidad, o sea, es la blancura de la iglesia, ¿no? Sí, no es una pureza, en algún momento dado se confundió con una pureza de tipo sexual, pero el color blanco del vestido de la novia no es una pureza sexual, es una pureza mucho más amplia de la iglesia que queda limpia de todo pecado, porque se ha entrado en contacto, en intimidad, en desposorio con Jesús. Hay una cosa bien interesante que se sabe poco, pero en la iglesia, en toda la Sagrada Escritura en general, el matrimonio es la imagen que habla de la unión entre Dios y su pueblo. Y entonces, cuando el pueblo le es fiel a Dios, el pueblo es como una doncella, como una mujer virgen o como una esposa que le es fiel a su marido. Y cuando el pueblo se aleja de Dios, le es infiel a Dios, entonces se usa la imagen de la prostitución. El pueblo se ha prostituido, la novia se ha prostituido, es como casarse con una prostituta, pero son imágenes simbólicas. Entonces esta pureza de la que habla el vestido blanco no es una pureza sexual, sino es un símbolo de total fidelidad, de un amor de Dios que ha justificado y que ha purificado a su pueblo, porque lo ama y todo le perdona, y el amor todo lo perdona, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Bueno, que en este momento yo he hecho muchos vestidos que en su mayoría son hueso o sí, pero traen colores, entonces no sé si la iglesia tenga algún problema con que... No, ningún problema, ningún rojo, problema. Negro, azul. El color litúrgico para las vestiduras sacerdotales es también el blanco. Sin embargo, curiosamente, cuando es más festiva, una solemnidad importante, lejos de usar el color blanco, a veces usamos colores crema, hueso, plateados, dorados, que son todos elementos que hablan de una mayor solemnidad, de mayor fiesta. Y en ese sentido, el color blanco de la novia, lo único a lo que hace referencia es a la vestidura blanca del bautismo, al ropón de los bebés, que también es color blanco, o colores parecidos, ¿sí? Colores grises, colores perla, colores cremita, hueso. Toda esta gama entra dentro de lo que litúrgicamente llamamos el color blanco. Que está permitido y que no hay ningún problema que traiga un color adicional. Y no hay ningún problema, y tampoco tiene por qué asociarse ninguna connotación de índole sexual. Eso ya es como un morbo muy tardío que no tiene nada que ver con la ceremonia. Entonces, si tiene un motivo el que la novia vaya de blanco, ¿hay algún motivo por el que el novio vaya de negro? No, solamente que por contraste, si él representa a Jesucristo y de alguna manera su vida es distinta en cuanto a divinidad de la de la iglesia, que se está sacando apenas a él, es solamente por contraste, para marcar la diferencia. Pero el novio bien podría también ir de blanco, y eso simboliza que el amor, que comparten el mismo amor y la misma pureza, porque Jesús no se ha quedado con nada de su plenitud, sino que lo comparte todo, incluyendo la plenitud de la eternidad a su amada, que es la iglesia, por la que ha dado la vida. Entonces, al morir por ella, le ha regalado su propia vida, su propia divinidad, y entonces estamos en plano de igualdad. Claro, creo que, bueno, entendiendo esto, el matrimonio no únicamente nos invita a hacer una vida en común, sino también encontrar pues una vida divina en común. La unión del hombre y la mujer, la unión del hombre con Dios, es un sentido de trascendencia. Efectivamente, cuando te unes a otra persona descubres que el sentido de tu vida no está en ti mismo, sino en el encuentro con la otra persona. Descubres que la otra persona te revela tu verdadera identidad, tú te das cuenta quién eres y cuáles son tus capacidades a partir de que te pones en unión con otra persona. Y lo mismo el ser humano descubre quién es, hasta dónde da su talla, por usar esa imagen, cuando se une con Dios, cuando se une con Jesucristo, en el caso de nosotros como iglesia cristiana, ¿no? que entendemos que la plenitud del sentido de nuestra vida nos lo aporta Jesús y la salvación que nos ha traído de parte de Dios. Generalmente el matrimonio se celebra dentro de la Eucaristía, dentro de la misa, precisamente porque en la misa se celebra el amor de Jesús, que se entregó, el pan que consagramos en la Eucaristía, que se parte, y eso es toda una espiritualidad matrimonial. El pan partido, que es el cuerpo de Jesús, que se pone en las manos de sus amigos de la iglesia, de los apóstoles, en la última cena, tendría que ser también la espiritualidad con que el hombre y la mujer se entregan mutuamente, aún en el acto conyugal, porque estás literalmente poniendo tu cuerpo en las manos del otro. Tú te entregas como un pan,
Claro, como un pan que está incluso dispuesto a dejarse partir. Es más, que se parte, es decir, no te importa de alguna manera entregar tu vida plenamente a la otra persona, te confías tanto que te pones en las manos del otro y asumes que el otro te va a recibir, así como la gente cuando recibe la comunión en la mano, la recibe con mucho respeto, con mucho cariño, con mucho amor. Uno entiende que también la otra persona recibe el cuerpo de tu cónyuge así, como algo sagrado, que literalmente lo es. Ese es un elemento, el cuerpo, el pan. El otro elemento es el vino, que es la parte de la alegría, la parte de la fiesta, la parte de la abundancia. Dice el Papa Francisco en alguna ocasión, decía, nadie va a una fiesta a beber té. No, claro que no. Claro que no. Todo el mundo va a una fiesta a compartir el vino, porque es alegría, porque es esperanza, pero también es la sangre de Jesús que se derramó en la cruz. Entonces es un signo de que en el matrimonio tú estás dispuesto a compartir la vida enteramente como si fuera una fiesta, con alegría, en clave de esperanza, sabiendo que el otro te va a dar vida, pero también es un signo de que a ti no te importa entregar tu vida por la otra persona. Y esto no es solamente así como una parte romántica, como pasa en las películas, en Ghost, las sombras del amor, que te dejas que te maten por la otra persona, ¿no? Sino significa también que estás dispuesto a entregar tu vida gota a gota todos los días para que a tu cónyuge no le falte el sabor a fiesta, el sabor a alegría dentro del matrimonio. Sí, porque de repente, bueno, los matrimonios que son más jóvenes como que tienen muchas más cosas por qué estar felices y a través del tiempo llegan los hijos, se entra en la rutina y se pierde todo lo que al principio había, ¿no? Que desde la juventud, la belleza, vienen los compromisos, pero al final de cuentas el compromiso espiritual que como pareja se tiene, pues ahí sigue. A veces yo les digo a las parejas el día de su boda, a ver si no les pasa como a María y a José, que se les quedó Jesús en el templo de Jerusalén. Y entonces les digo, es común que a veces los matrimonios se casen y dejan a Jesús en la iglesia, lo dejan en el templo y luego se van. Y entonces María y José pues juntos lo perdieron y juntos se regresaron a buscarlo y juntos lo encontraron. Se explica esto fácilmente porque en aquella época los niños, cuando se pierde Jesús, tiene 12 años y la mayoría de edad en aquella época era a los 13 años y hasta los 12 años los niños pueden viajar o con las mamás o con los papás, porque en las caravanas se viajaba de manera separada, los hombres por un lado y las mujeres por otro lado. Entonces el texto supone que María piensa que Jesús va con José y José supone que Jesús va con María. Y entonces les digo yo a los matrimonios que cuando llega la noche y se encuentran María y José para acampar, se dan cuenta que el niño no iba con ninguno. Y María no le dijo a José, sí, claro, es tu culpa porque siempre estás con tus amigotes y nosotros no te importamos. Y José no le dijo a María, es que tú nunca estás al pendiente, no pones atención, todo tengo que hacerlo yo. No se reprocharon, simplemente se dieron cuenta que Jesús ya no iba con ellos, fueron humildes y regresaron a buscarlo al templo. Juntos. Claro. Pues juntos lo perdieron, juntos lo buscaron, juntos lo encontraron, juntos lo hallaron. Claro, y que eso podría ser también el hecho de saber que siempre va a haber cosas, van a acontecer, pero pues siempre juntos hay que ir a recuperar lo que se perdió. Sí, que es algo que también sucede en las bodas de Caná, se les acaba el vino, ¿sí? De repente se les acaba la fe, se les acaba el amor y hay que renovarlo. Entonces a veces yo les digo que cuando se divorció, se separaron Mijares y Lucerito, saliendo en Reforma, ¿no? Sí se murió el amor, entonces el amor sí se muere. Por eso hay que estarlo cuidando, por eso la importancia de recuperar este texto donde a Jesús, en las bodas de Caná, a los novios se les acaba el vino y María le dice que ya no tienen vino, es decir, es reconocer que de repente se nos puede vaciar la vida de Jesús, se nos puede vaciar de amor, se nos vacía de Dios, y una de dos, o lo buscamos en la fuente para volver a llenarnos de Él, o quebramos. Claro, que lo ideal sería que tuviéramos esa convicción desde el momento en que estamos asumiendo un matrimonio, o que nos están casando, o nos vamos a casar, para que pues sea hasta que la muerte nos separe, ¿no? Así es. Dentro de esto también vienen como muchos protocolos que realmente no conocemos. Vienen y me preguntan a mí,
pero pues en realidad yo no soy la persona capacitada para decir cuál es el protocolo dentro de la iglesia, sino ustedes, los sacerdotes, ¿no? Pues no sabemos para qué son los padrinos de velación, para qué el velo, para qué el ramo, para qué las arras. Creo que las arras como que tienen como más sentido, ¿no? A lo mejor son como las que tienen el significado más claro en el sentido de que pues como son monedas, tú sabes que lo que buscas es la abundancia de bienes y claro, que pides la bendición de Dios para que el Señor en su providencia, que es como llamamos en la iglesia, te provea, ¿no? Te dé lo que necesitas para tu vida, en lo básico, en el plano de lo material, también en el plano de lo espiritual. De alguna manera también queda significado con el velo que cubre a la novia, que es un elemento tradicional. Significaba que las mujeres, todavía en algunas culturas orientales, las mujeres usan un velo sobre su rostro para que no puedan hablar con otros varones, no podían hablar en aquella época las mujeres con los varones en público, y al entrar velada, la familia que entrega a la novia velada al novio quería significar que la mujer era virgen. Ese sí era un signo más de virginidad, de vergüenza de la mujer, entendiendo que la vergüenza en el sentido de discreción. Hay dos categorías importantes para entender la mentalidad de la gente en aquella época: el honor y la vergüenza. El honor era el valor más importante, más que el dinero, más que la posición social, aunque obviamente el honor está asociado también a la posición dentro de la sociedad. El honor es una categoría que pertenece solamente a los varones. Las mujeres no tenían honor por sí mismas, ellas tenían vergüenza, que es como su discreción, su capacidad de mantener intacto el honor del varón. Entonces, cuando una mujer había estado ya con un varón, si todavía no estaba casada, deshonraba a la familia. Entonces la familia que entrega a la novia con su velo le dice al varón que no tenga miedo de perder honor o de estar deshonrado, porque la que llega es una mujer que ha sabido guardar discretamente el honor de la familia paterna, y por lo tanto también sabrá honrar al varón con el que se casa. Claro. Pero en este momento de cambios y de modernidad, pues creo que esto también ha ido cambiando en la iglesia, ¿no? Sí, no es un elemento importante, no forma parte del rito del matrimonio, el velo ya es un elemento opcional, pero cuando se mantiene no debemos verlo ya solamente como una cuestión de honor y de vergüenza, sino habría que tener en cuenta que la sociedad de aquella época, cuando el varón descubre el rostro de su esposa, la acepta como esposa, y de alguna manera acepta su igualdad con ella. Entonces una novia que entra desvelada o que es desvelada por su novio al iniciar la misa, la celebración del matrimonio, debe entender que la iglesia es vista en plano de igualdad con Dios, que Dios asume a la humanidad como igual a sí mismo, y entonces lejos de verla como un elemento que muestra a la mujer como subordinada al varón, manifiesta la igualdad del varón con la mujer, que es un sentido de gratuidad, de la igualdad que gratuitamente nos regala Dios, a nosotros como su iglesia, como su pueblo. Y también como seres humanos, o sea, es al final para una familia, pues es tan valiosa la mujer como el hombre. Como el hombre, sí, nos dignifica, y además en algún momento dado se perdió la igualdad, pero en el texto del Génesis viene reconocida la igualdad del hombre y la mujer. Se habla del ser humano que fue creado a imagen y semejanza de Dios, y luego aclara el texto: hombre y mujer los creó, de tal manera que la dignidad humana está reconocida tanto para el varón como para la mujer. Incluso el Espíritu Santo, nosotros hablamos del Espíritu Santo en la iglesia, él es masculino en español, en latín es neutro, pero en el idioma original, en hebreo, es femenino, es la Espíritu Santo. Entonces es la parte materna, incluso la parte femenina que tiene Dios, de tal manera que a veces a los niños les queda fácil o les resulta fácil deducir cuando hablamos de la Santísima Trinidad, si hay un Dios Padre y hay un Dios Hijo. Los niños rápidamente, cuando les preguntas quién falta, te dicen la mamá, que es el Espíritu Santo, no la parte materna y femenina de Dios. Claro. Yo comentaba en alguna ocasión con algunos colegas acerca del velo, porque, bueno, se ocupa en este momento, ya no entran veladas, la mayoría, pero sí entran con un velo muy largo. Y en algún momento de la ceremonia se les pone el lazo y después con el velo cubren al novio. Yo en algún momento escuché que eso representaba como la sábana matrimonial, o sea, como que la intimidad que iba a haber dentro de la pareja que estaba bendecida por Dios. Entonces, pues
sácanos de esta duda, porque yo no sé si dije bien o no. Es ante todo un signo de fidelidad, es decir, cuando la mujer comparte el velo con el esposo, es de alguna manera el reconocimiento de que ella solamente va a compartir su intimidad con ese varón. Ah, muy bien, o sea, de exclusividad, de fidelidad. Exclusividad, okay. Asociando la intimidad sexual a la fidelidad de ambos. De ambos, sí. Pero eso es mutuo, Claro. Generalmente en las sociedades machistas se ha dado como cierta permisividad a la infidelidad del varón. Ajá. Y se es muy rígido en cuanto a la fidelidad de la mujer, pero este arropamiento que se tiene con el velo de la novia habla de la fidelidad, pero la fidelidad es mutua, porque claro. más hay que recordar que el varón representa a Jesucristo, claro. y Jesús le ha sido fiel a su iglesia enteramente, aún en el pecado, la ha amado tanto que ha dado su vida por ella. Entonces, Ajá. quien pone el ejemplo de fidelidad, curiosamente, es el varón. Claro, claro. Y la mujer asume que quiere ser fiel. La mujer en el sentido de representante de la iglesia, ¿no? La humanidad que quiere serle fiel a Dios porque Dios le ha sido fiel a ella al punto de dar la vida por su amada. Los padrinos de velación, pues ellos daban como testimonio ellos velaban a la novia le garantizaban al novio que la novia estaba velada y le garantizaban también a los papás de la novia, como decimos en México, que no se iban a comer la torta antes del recreo. Okay. Ahora le pedimos a los padrinos de velación que su función no es tanto velar a los novios antes de la boda, sino que su función es acompañar, velar porque el matrimonio camine. Ajá. Entonces su función no termina en el matrimonio, con la ceremonia del matrimonio, sino que su función comienza en la ceremonia del matrimonio, ¿no? Que esa unión, que esa pareja que se está uniendo delante de Dios, con el amor de Dios mismo, van a seguir caminando igual. Humanamente tendrán errores, tendrán tropiezos, claro. dudas, diferencias, pero le pedimos a los padrinos de velación que velen porque sus ahijados sigan caminando juntos. Claro. Por eso se recomienda que los padrinos de velación sean una pareja bien avenida. Un matrimonio de cierta experiencia, con conocimiento de lo que es la vida matrimonial, para que cuando la pareja de jóvenes encuentre sus primeras dificultades, pues el patrimonio ya mayor les diga, es natural. Claro, eso pasa. Siempre pasa, no se espanten, ¿no? Claro. Pero tienen que seguir, y recordarles que su compromiso fue estar juntos en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en lo próspero, en lo adverso, amarse y respetarse todos los días de su vida. Pero como que ya lo decimos muchas ocasiones, porque así va el rezo, pero no nos damos cuenta que es mucho más profundo, o sea, no es un contrato, es una unión divina. Sí, si las parejas pueden vivir juntas por amor humano, eso está bien, pasa en todas las culturas. Hasta podríamos decir que antropológicamente el matrimonio es anterior a la religión. Sin embargo, en nuestra condición de creyentes, nosotros al aceptar el matrimonio por la iglesia, reconocemos que nos unimos no por un amor humano, sino para hacernos partícipes del amor divino, para mostrar al mundo el amor de Dios y para que el amor de Dios enriquezca la unión humana, de tal manera que lo que une a la pareja ya no es solamente su amor humano, sino el amor de Dios. Por eso no hay divorcio en la iglesia. Aquí no es como conservadurismo, retrógrado, sino que Dios cuando se une con su pueblo, se une para siempre. Claro. Dios no se divorcia de su iglesia, Dios no se separa de su pueblo, Dios no abandona a la humanidad. A veces parece que estamos solos. Pareciera. Pero Dios sigue estando ahí con su pueblo, y el matrimonio eclesial hace visible a la humanidad que Dios no se separa ni se divorcia de su pueblo. Claro, esto es muy interesante en este momento porque como que los matrimonios se deshacen fácilmente, ¿no? No nos estamos dando cuenta que en el momento que damos ese paso de ir ante el altar, pues no es algo meramente social, sino es un compromiso que deberíamos de primero asumir con cierta conciencia, de saber qué es lo que está pasando, y también posteriormente cuando vienen los problemas, pues también asumir la responsabilidad que ya tenemos, que es de crecimiento mutuo, espiritual, no únicamente pues de estar unos días juntos, ¿verdad? Y ese elemento espiritual, yo lo veo cuando las parejas se van a casar, platican con nosotros los párrocos, previo al matrimonio, pero a veces no van tan conscientes de que van a ser portadores del amor de Dios. A veces van porque es la sociedad, porque le quieren dar gusto a la novia, y curiosamente uno de los elementos más representativos del matrimonio es la argolla, los anillos,
que en otros países se conocen como alianza. Y alianza es una de las categorías claves en la Sagrada Escritura, que es el pacto, la unión de Dios con su pueblo, que se simboliza con un anillo, que se ponen los novios. Bueno, la forma de la argolla, el anillo es redondo porque el amor de Dios es eterno, no se acaba, por eso el matrimonio eclesial es indisoluble, y es un signo que les recuerda mutuamente, es como el pacto, es como la firma que tenías. Yo te entrego el anillo y te entrego, es mi símbolo de fidelidad, de unión, te reconozco que es lo nuestro, es amor de Dios, que no tiene fin, como el anillo, ¿no? Que no tiene principio ni fin. Generalmente se porta en la mano izquierda, no es como una norma, es como la tradición. El sacerdocio, los obispos también usan un anillo, pero curiosamente ellos lo usan en la mano derecha. Pero el sentido es el mismo, se le recuerda al obispo que él hace presente a Cristo esposo y que está casado con la iglesia. Y hay un detalle importante en la liturgia del Viernes Santo. El Papa y los obispos no utilizan el anillo el Viernes Santo porque es un signo de la muerte del esposo, que es Jesús. Y ellos, en este momento, el obispo hace presente, para la iglesia hace presente a Cristo el esposo, pero frente a Dios el obispo hace presente a la iglesia el esposo. Por eso, cuando el Viernes Santo, que se recuerda la muerte de Jesús, el Papa y los obispos no usan el anillo, que es un signo de que el esposo ha muerto, y lo vuelven a usar hasta la resurrección para mostrar que el esposo está vivo. Cuando van los novios a las pláticas prematrimoniales, que estén conscientes que toda esta información, pues a lo mejor no la dan, porque quienes la están dando son otras parejas. Realmente las pláticas prematrimoniales además no las damos los sacerdotes. No. Se las dejamos a algún grupo de matrimonios que compartan su experiencia. Sobre todo porque pues en esta época hay tantos divorcios, tantas rupturas matrimoniales, como que también la iglesia ha querido dar una formación humana y pedirles a parejas experimentadas que compartan sus experiencias con las nuevas parejas, tratando de que no rompan tan rápidamente, ¿no? Que no rompan, pues, que aguanten, porque van a venir las primeras crisis, generalmente llegan entre los 3 y los 5 años. Según las estadísticas es cuando los matrimonios entran en crisis. Entonces quizá a lo mejor nos hemos descuidado un poco en el sentido de que pensamos que si son factores humanos por los cuales una pareja se separa, pues queremos como cimentar más los valores humanos, y a lo mejor hemos descuidado la formación espiritual y darles a conocer toda esta información que a veces pensamos que ya la saben, pero en realidad y que en realidad se ignora. Pero de repente sí hay ciertas dudas espirituales que conviene que nos hagan directamente, que las podamos responder, o hasta para ensayar la ceremonia, porque de repente llega el día de la boda y dicen, ¿dónde me paro? ¿Dónde me siento? Y esas cosas llegan conmigo. Bien, conmigo me piden el vestido, obviamente pues yo sé hacer vestidos. Pero, y es que, como, ¿en qué momento me dan el ramo? ¿Y dónde van las damas? ¿Y de qué lado? Una pregunta que siempre me hace es, ¿de qué lado va el novio? ¿Y de qué lado va la novia? Por favor. Tampoco no está normalizado, o sea, no está reglamentado de qué lado va. Generalmente el novio se pone, viéndolos yo de frente, se pone de frente, la novia del lado derecho, a mi derecha, y el novio del lado izquierdo. Generalmente así es como se acomodan. A la entrada regularmente entra primero el novio, el brazo con su mamá, que es como todavía una manifestación de nuestra cultura matriarcal. El novio con la mamá lo lleva del brazo, luego detrás, en algunos lugares se acostumbra que haya como una especie de pajes o compañeros del novio que irían detrás de ellos, pero generalmente va detrás del novio y de su mamá los padrinos de velación, luego los padrinos de argollas, los padrinos de arras, los padrinos de lazo, y ya después viene las acompañantes de la novia, las damas, que siempre hay damas, que generalmente siempre dan en número par, generalmente entran de 2 en 2. Bueno, pero antes, entre los padrinos y las damas, suele entrar, si viven, porque a veces no viven ya todos los progenitores, el papá del novio con la mamá de la novia.
suelen entrar ellos juntos, y también es un elemento muy bonito porque hablan de la unión de dos familias, claro, a partir de la unión de sus hijos. Que eso, por ejemplo, tampoco no lo sabemos. Generalmente no se acostumbra mucho, pero ya es un signo de que estas dos familias han aceptado unirse. Ajá, sí. Han aceptado unirse. Entonces es la mamá del novio con el novio. Después los padrinos de velación, padrinos de anillos, padrinos de arras, padrinos de lazo, si es el... Ajá, y luego los papás, o sea, la mamá de la novia, ajá, y el papá del novio. Y luego las damas. Las damas, ¿okay? Para que al final solamente entre la novia del brazo del papá. Claro. Y ya algunas veces se acostumbra que algunos pequeñitos o pequeñitas vayan también como de pajecitos, ajá, llevando el velo de la novia, o delante de la novia va también algún pajecito o pajecita, ajá, aventando los pétalos de rosas. Ajá. Esos son como elementos decorativos, pero aquí la función es mostrar la importancia de la novia, porque finalmente es la iglesia que va camino a su plenitud. Claro, por eso señalamos la alegría que siente la iglesia de encontrarse con su amado, simbolizado en el novio. No es quitarle importancia al novio, sino el novio va a estar al pie del altar esperando a la novia, que llega un momento en el que Dios se queda ahí esperándote, pero Dios no puede ir por ti. Él ofrece su amor, Él ofrece pasar la vida contigo, pero llega un momento en el que a uno le toca darle el sí a Dios. Por eso la importancia de que sea la novia la que al final se ponga en camino, que es un camino que Jesús ya recorrió. Por eso ya recorrió el novio, pero Dios va adelante. Entonces después le toca a la iglesia, a la novia, hacer el mismo camino que su amado, porque ella es a la que le toca dar el sí. El acto que se está ejecutando o efectuando en ese momento, pues, ¿cómo es? O sea, yo lo hago, yo me caso, tú me casas. No, generalmente decimos, no, el padre que me casó. Ajá, no es el padre que me casó, es decir, yo lo caso, yo como sacerdote solamente soy un testigo calificado por la iglesia para dar fe de que un hombre y una mujer han decidido hacer de su amor humano, amor divino. Entonces los novios son los que se casan. Ellos son realmente los ministros del sacramento, del matrimonio, el novio y la novia, o el esposo y la esposa. Y ellos son los protagonistas, ellos son el centro, por eso ellos comulgan bajo las dos especies, generalmente comparten el pan, comparten el vino, ellos son como los protagonistas. Y yo, incluso cuando yo asisto a un matrimonio en la parroquia, invito a los novios a que ellos escojan las lecturas bíblicas para su ceremonia. Ensayamos la ceremonia, cómo van a entrar, para que no tengan ningún problema, dónde se van a sentar los novios, dónde se van a sentar los padrinos. Los invito a que escojan las lecturas, a que busquen entre sus invitados, entre sus familiares, amigos, quienes las van a proclamar. Y es el orden de la Eucaristía, la entrada, después se canta el Gloria por lo festivo de esta unión, que habla de la plenitud de una pareja humana, que ha encontrado su vocación, que se sienten realizados en su vocación de matrimonio. Luego se escuchan las lecturas bíblicas, que culminan con la lectura del Evangelio. Después viene la exhortación, el mensaje que da el sacerdote, llamado la homilía. Y luego viene ya el momento del ritual matrimonial, que consiste básicamente en la declaración de libertad. Ellos están ahí porque quieren casarse. Nadie los obliga, van sin coacción, sin miedo. Que vayan libremente significa, por ejemplo, que no se casan, como a veces sucedía, que si la pareja, si la novia ya iba embarazada, entonces era como obligación casarte. Y creo que es bueno que sepa la pareja que si se sienten obligados porque ya hay embarazo, el matrimonio no es válido. Porque la pareja no se debe sentir obligada. Tiene que ser un acto totalmente libre, completamente. O sea, ni por prejuicios sociales, ni por convención. Ni por ningún tipo de interés ni por económico. Acuerdo, que a veces hay culturas donde los papás de los novios pactan el matrimonio de los hijos. Cuando hay este pacto y los hijos se ven obligados para respetar el acuerdo de los papás, el matrimonio no es válido. Por eso la primera parte es el consentimiento, la declaración de libertad. Vengo aquí sin que nada ni nadie me obligue, vengo libremente, vengo por amor. Y la fórmula va en ese sentido, ¿no? Aceptas a fulana como es. ¿Vienes libremente? Sí. Ahora, ¿te quieres casar con ella? Sí. Y entonces se hace esa declaración de libertad. Luego viene la declaración de fidelidad.
de aceptación de uno a la otra persona. Te acepto como mi esposa, te acepto como mi esposo, y luego viene el significado, la fidelidad y la unión en el anillo. Después viene el signo de la comunión de bienes o la comunidad de bienes. La fórmula todavía habla de ese tiempo en el que el hombre trabajaba y la mujer se quedaba en la casa. Entonces por eso la fórmula de las arras es yo, varón, me comprometo a que no falte nada de lo necesario en el hogar, y tú dices, yo me comprometo lo recibo como signo de la bendición y lo aprovecharé bien. Pero hoy sabemos que el hombre y la mujer trabajan y que los dos comparten o aportan lo que ganan, comparten sus bienes. Las arras tienen ese sentido, al final de cuentas no es tanto quién lo aporta, sino que lo que se gana se comparte. Claro. Es un signo de comunión de bienes, que es lo que se llama, y prácticamente con esos signos sencillos de libertad, de fidelidad y de comunión de bienes queda realizada la ceremonia matrimonial. ¿Y el lazo? Hay un elemento simbólico que puede darse después de las arras o puede darse, su lugar más propio es en la oración del Padre Nuestro. A veces por practicidad, porque tenemos mucha prisa, porque ya tenemos otras ceremonias en la iglesia, juntamos todos, anillo, arras y lazo. Pero lo ideal es que el lazo se coloque a los esposos hasta la oración del Padre Nuestro, porque eso significa que la oración es lo que los mantiene unidos, es el reconocimiento de que lo de los novios es un amor divino, no es solamente su amor humano, sino que han reconocido en el otro la presencia de Dios. Yo siempre les digo a los novios, tú ves los ojos de ella o de él, pero en realidad te quieres casar porque en los ojos de él descubres la mirada de Dios. Claro. No es la mirada de la persona, sino es la mirada de Dios. Y entonces en el Padre Nuestro, cuando estamos orando, cuando nos unimos con Dios y cuando nos ponemos en sus manos, por eso extendemos en el Padre Nuestro las manos para decir a Dios, las tengo vacías. Tú llénalas del pan de cada día, líbrame del mal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces en este momento es cuando le decimos como pareja le decimos a Dios, es tu amor el que nos va a llenar, es tu amor el que nos va a colmar, es tu amor el que nos une. Por eso en este momento lo recomendable es que los padrinos del lazo los unan. Generalmente por eso el lazo tiene la forma de rosario. Y les digo yo a los esposos, no quedan amarrados, quedan unidos, que no es lo mismo. Exacto. No es lo mismo estar juntos que estar unidos, entonces no quedan amarrados, pero han quedado unidos por el amor de Dios. Entonces generalmente a la hora del Padre Nuestro o después del Padre Nuestro es como el momento más conveniente para colocarles el lazo. Y en ese momento he notado que también es cuando ya cubren con el velo al novio, que ya nos explicaste. Así es. ¿Qué significa entonces? Y que tiene de fondo otra idea, que del matrimonio, de la unión conyugal, nace la fecundidad. Es el reconocimiento de que todos los seres humanos somos hijos de Dios, que la vida viene de Dios y que ese es el momento en el cual Dios hace presente su fecundidad, a través de la fecundidad divina, a través de la unión conyugal. Y hacia el final de la boda, generalmente antes de la bendición, después de la comunión, es costumbre que los novios vayan a entregar un ramo de flores ante la imagen de la Virgen para pedir a la Virgen que los acompañe ella como mujer casada que fue. Yo siempre les digo a los esposos, también recen a San José, porque pues al final de cuentas ella estaba casada con San José. Claro. Y tuve una boda hace poco donde la pareja, después de ir ante la imagen de la Virgen de Guadalupe, que está del lado derecho, se fueron ante la imagen de San José del lado izquierdo a pedirles a los dos su corazón de esposos, ¿no? Por eso a veces las novias suelen llevar dos ramos, porque uno es el que ellas llevan como expresión de vida, de fecundidad, de la vitalidad de las flores, ¿no? Generalmente se pide que sean flores naturales, porque la vida es natural, ¿no? No es artificial. Y otro ramo que es el que van a dejar a los pies de la imagen de la Virgen María, si está junto a San José mucho mejor, para pedirle a ella su intercesión, o para pedirle a ellos como esposos su intercesión, para que así como ellos estuvieron unidos, también la pareja se mantenga unida en el amor de Dios, y cuando Jesús se les pierda, pues que ellos los ayuden a encontrarlo. Ahí están todos los elementos, tanto humanos como espirituales, para un buen matrimonio. Ya nos enteramos de muchas cosas, seguramente habrá dudas, seguramente habrá cosas que por el tiempo que tenemos pues no quedan tan claras, pero pues para eso está la iglesia, para eso está. Así es. No sé si quieras dar tu correo o algo. Mi correo es Miguel
A de Ángel, A de Aguilar, M de Manríquez, @hotmail.com. Por si tiene alguien alguna duda, pues con más confianza aquí con el padre Miguel Ángel. Y en el Face, Ajá, que le claro, llaman. claro. Pues la modernidad al completo. Ahí aparece como Miguel Aguilar Manríquez. Ok, muy bien, pues también por Facebook estamos en contacto y mucho más fácil, ¿verdad? Así es. Ok, adiós.